opinión en Bio Bio. Desde el 2012, cuando fue publicado en inglés bajo el título Why Nations Fail, hasta el presente, la obra de Daron Acemoglu, profesor de economía del MIT, y James Robinson, politólogo de la Universidad de Harvard, ¿Por qué fracasan los países?, Barcelona, Ediciones Deusto, 2012, 589 páginas, ha pasado a ser una consulta obligada de académicos, políticos, asesores internacionales, gente de las comunicaciones y, en general, personas interesadas en el mundo público. Una de las razones principales es que la obra, en alguna medida, se ha convertido en una especie de manual para hacer las cosas bien o evitar hacerlas mal en materia de organización de los estados y de las políticas públicas. Pero hay otras tantas explicaciones. La obra no es de economía, si bien abundan las referencias al crecimiento de los países o a su decadencia. No es de política, aunque contribuye a la comprensión del problema del poder. Tampoco es de historia, pero los ejemplos de líderes del pasado y de las naciones a través del tiempo abundan en estas páginas. Por otra parte, si bien cuenta con un claro sesgo norteamericano, en realidad tiene la particularidad de abordar los temas relevantes en lugares tan distintos como África y Asia, y ciertamente también en Europa y los Estados Unidos. Y no deja de aparecer América Latina. Como manifiestan los autores de un comienzo, el libro trata de las enormes diferencias en ingreso y nivel de vida que separan a los países ricos del mundo, como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, de los pobres, como los del África subsahariana, América Central y el sur de Asia. De inmediato, el tema se torna en una razón suficiente para introducirse en las páginas con interés y para ir desentrañando los fundamentos de la prosperidad o de la perpetuación de la pobreza en diversas naciones. De partida, los autores descartan ideas que en el siglo XX tuvieron una gran popularidad, aunque hoy nos parezcan inexplicables y hasta absurdas. Tal es el caso de la superioridad de una raza sobre otras. El caso paradigmático es el que expuso Adolf Hitler en Mi lucha y en los años de su liderazgo en el Tercer Reich. O la primacía de las mejores condiciones geográficas como determinante del éxito o el fracaso de un pueblo. Los autores sostienen que las respuestas deben buscarse en el plano de las instituciones. En una somera descripción que hace de Nogales, Arizona, Estados Unidos, y Nogales, de Sonora, México, Acemoglu y Robinson constatan que la primera es considerablemente más rica que la segunda, por una razón muy sencilla: las diferencias existentes entre las instituciones de ambos lados de la frontera, que crean incentivos muy distintos para los habitantes de cada lado, y que en consecuencia ello explica los resultados desiguales. La misma conclusión se podría extraer comparando a la Alemania occidental con la oriental, o a las dos Coreas del sur y del norte. Por cierto, hay otros aspectos relevantes, como los liderazgos personales o los objetivos que persigue una sociedad en un momento determinado, pero las instituciones ponen un fundamento necesario sobre el cual vivir, sobre el cual edificar la prosperidad, o bien multiplicar la pobreza. Por ello, es relevante contar con un régimen constitucional e instituciones políticas democráticas en el ámbito político, y con capacidad de gobernar la sociedad. En lo económico, debe haber facilidad para crear empresas, la vigencia de un Estado de Derecho, clave para el derecho de propiedad, entre otros factores. Al respecto, adquiere especial importancia la distinción que hacen Acemoglu y Robinson entre instituciones inclusivas e instituciones extractivas, la capacidad de enfrentar y superar las coyunturas críticas que ofrece la historia, la existencia o no de incentivos adecuados, la consolidación de círculos viciosos o virtuosos en los países, la capacidad o incapacidad de superar los lastres del subdesarrollo y avanzar hacia sociedades más prósperas. Instituciones, instituciones, instituciones es la fórmula que explica tanto el éxito como el fracaso en la lucha por el progreso y la erradicación de la pobreza, a juicio de los autores. En una parte de por qué fracasan los países lo explican de la siguiente manera: las instituciones políticas incluyen constituciones escritas, si la sociedad es una democracia, pero no se limitan a ello. Incluyen el poder y la capacidad del Estado para regular y gobernar la sociedad. También es necesario considerar más ampliamente los factores que determinan cómo se reparte el poder político en la sociedad, sobre todo la capacidad de los distintos grupos de actuar colectivamente para conseguir sus objetivos o impedir que otras personas consigan los suyos. Como las instituciones influyen en el comportamiento y los incentivos en la vida real, forjan el éxito
o el fracaso de los países. El talento individual importa en todos los niveles de la sociedad, pero incluso este factor requiere un marco institucional para transformarse en una fuerza positiva. Como vemos, lo clave son las instituciones en el libro de Acemoglu y James Robinson. De otra manera, no se entendería cómo hay sociedades que prosperan y sociedades que se quedan atrás. Si la perspectiva institucional es la que explica los resultados que alcanzan los pueblos, es la historia la que permite comprender por qué surgieron instituciones inclusivas en algunas partes del mundo y no en otras. Para esto es clave conocer y entender que en la superación de la pobreza, por ejemplo, no hay atajos, sino que requiere un trabajo continuo y decidido, acogiendo las propuestas de mejoras de los organismos internacionales eventualmente y comprendiendo que no se logran resultados de la noche a la mañana. Por eso es clave comprender que la solución no viene desde la política o de la acumulación de poder, sino por el contrario, de la capacidad que tenga la sociedad para llevar adelante sus iniciativas sin excesos burocráticos ni prohibiciones absurdas, sin controles excesivos, ni temor a la creatividad. Esta situación lleva a los autores a considerar las posibilidades y los riesgos que experimentan países como China, que reúnen un crecimiento rápido y sostenido con la pervivencia de instituciones extractivas en lo político. Un control estatal absorbente sobre las Fuerzas Armadas, los dirigentes y las noticias. Por lo mismo, los resultados están abiertos hacia el futuro. Al extender las consecuencias de las tesis centrales del libro, podríamos decir que la obtención del desarrollo o la permanencia en el subdesarrollo, si hacemos un planteamiento binario, corresponde a una decisión voluntaria de los dirigentes y de los pueblos. Cuando se toman determinadas medidas institucionales, es posible proyectar un resultado. Por eso mismo, la obra de Acemoglu y Robinson constituye un aporte necesario destinado a perdurar, importante para ser leído, no porque nos explican por qué fracasan los países, sino que también por qué triunfan, con ideas para ser pensadas y eventualmente para ser puestas en práctica. Nos vemos en nuestro próximo comentario de libros, en BioBio TV. Opinión en BioBio.